Sí, entonces va a ser la primera parte, que son los fundamentos categóricos. Déjame ponerle un poquitito más rápido. Y entonces vamos a empezar con las definiciones básicas de categorías. Y entonces, pues empezamos con la definición de categoría. Entonces, una categoría va a ser ni más ni menos denotada por la letra C. En general vamos a denotarla por la letra C gregoriana y está formada por los siguientes datos. Estos tenemos un par de información o de datos que forman la categoría. Entonces, por un lado tenemos una colección o una clase de objetos que vamos a denotar por objetos de la categoría y que en general los denotaremos con letras mayúsculas, ya sea X, Y, Z o incluso A, B, C, ¿verdad? Con letras mayúsculas o como sea. Normalmente en el contexto se va a entender cuando nos referimos a los objetos. Entonces, una colección de objetos y fijarse especialmente que no estoy diciendo un conjunto de objetos. Entonces, esto puede ser más grande que un conjunto, ¿no? Es una clase, ¿de acuerdo? Entonces, y una colección, tampoco estoy diciendo que sea un conjunto de unas cosas que llamamos morfismos, y entonces simplemente los llamamos los morfismos de la categoría, y la notación, al ratito voy a darles otras notaciones al respecto un poquito más cómodas, pero digamos que la primera notación, la notación estándar, se nota como morfismos, como por un subíndice por la derecha, indicando a la categoría, en este caso la categoría C, o bien por ohm, indicando la categoría C, ¿no? Y entonces esto es otro conjunto, o digo, perdón, otra clase no necesariamente un conjunto que se denotará por letras minúsculas en general, ¿de acuerdo? Aunque por supuesto puede haber excepciones, pero en general así lo vamos a denotar. Y lo interesante es cómo se relacionan unas cosas con otras, y entonces lo importante es que para cada par de morfismos F vamos a tener asociados dos objetos que vamos a llamar el dominio, perdón, dije que para cada par de morfismos, no, pero es para cada morfismo F, yo voy a tener asociados dos objetos que los vamos a llamar el dominio o la fuente, la source del morfismo, que va a ser un objeto que denotaremos por X o igual a dominio por F, y otro objeto que vamos a denotar por Y y lo vamos a llamar el codominio. Aquí le puse cos, pero a veces le pongo codom, ¿no? Por el codominio. Y entonces, en general, a los morfismos los vamos a denotar así como por flechas, donde del lado izquierdo aparece el dominio y del lado derecho aparecerá el codominio, o bien como F dos puntos, tal cual como denotamos funciones, ¿de acuerdo? Pero notar que estas no son funciones, simplemente los morfismos, o sea, no son necesariamente funciones, quiere decir, los morfismos simplemente es una clase de objetos también, ¿sí? Que cumple la propiedad que, pues, tienen un dominio asociado y un codominio asociado, es decir, un objeto y estas funciones de dominio y codominio lo puedo pensar como funciones, aunque no son funciones porque nuevamente son en clases, simplemente a cada uno de estos objetos de esta clase, que le llamamos morfismos, yo le puedo asociar un dominio y un codominio, lo que eso quiere decir. Por supuesto, se hace en analogía a lo que sucede en teoría de conjuntos, ¿verdad? En los conjuntos y en todas las cosas que están así. Digamos, esta es la definición más general que uno puede tener de una categoría. Pero nosotros no vamos a hacer teoría de categorías, nosotros vamos a ser usuarios de la teoría de categorías, entonces en general vamos a trabajar con categorías un poco más amables, mucho más manejables, con las que estamos mucho más acostumbrados. Pero bueno, quería darle la definición con toda generalidad. Me falta, por cierto, decir cosas que tienen que cumplir la categoría. Es decir, la categoría está compuesta de estas dos colecciones, pero entonces yo tengo que decir cómo se relacionan y digamos cuáles son en particular las características que tienen los morfismos, ¿no? Entonces, también tenemos esta propiedad que para cada objeto, ¿no? Yo voy a tener asociado un morfismo que va a ser llamado el morfismo identidad y lo vamos a denotar por un 1 con un subíndice X. Y entonces este morfismo de identidad tiene dominio X y codominio X, ¿de acuerdo? Esa es la característica, una de las características que tiene dominio y codominio X, pero además lo que vamos a tener es que funciona justamente como la identidad, y eso quiere decir que para cualquier par de morfismos que tengan el codominio de F igual al dominio de G, va a existir un único morfismo, no va a existir un morfismo que lo vamos a llamar la composición, de tal manera que lo vamos a tratar como G compuesto con F o simplemente como el producto G con F, que va del dominio de X al codominio de Y y que va a ser la composición, ¿no? Entonces, fijarse que lo que tenemos aquí en realidad, déjenme ver si puedo sacar la manita para mostrarlo. Aparece la manita, sí aparece. Entonces, estamos aquí, ¿no? Entonces, yo tengo un morfismo de X a Y y entonces yo tengo el morfismo que vamos a llamar la composición, que va a ser un morfismo que va del dominio de X al codominio de Y, ¿no? Que la composición queda reflejada en esta primera parte que está aquí, en estos tres eh, dibujito, en este diagrama, ¿verdad? Y es la composición usual. Fijarse en que, como en teoría de conjuntos, también cambia el orden, ¿no? Digamos, en la forma en que lo escribimos y lo que lo vemos. Y la propiedad de la identidad que les decía que se tiene que satisfacer es que este morfismo composición, que es el único que va de aquí para acá, el morfismo composición, tiene que satisfacer que cuando lo compongo por la izquierda con F, me regreso a F, y cuando lo compongo por la derecha con F también me da F, ¿no? Por supuesto, aquí tengo que componerlas con las identidades respectivas. Por un lado tiene que ser la identidad en Y, y por otro lado tiene que ser la identidad en X, pero tengo que recuperar F. Es decir,
este morfismo identidad que les describí hace rato tiene que ser cuando alguien quiera participar con toda confianza, para que no tenga yo que darles permiso y interrumpamos, pueden tomar el micrófono, ¿ok? Entonces alguien Ah, aquí quiere, sí, abre su micrófono y habla, ¿ok? sí. Ah, ok. Una pregunta, ¿es dominio de X o dominio de F? Ah, sí, ahí tienes toda la razón, es el dominio de F. Qué bueno que lo O dices. dominio, ¿no? Sí. Sí, tiene que ser dominio de F y más bien X, lo que quería poner es que tenía que ser, el dominio tenía que ser X, ¿verdad? Entonces lo puse mal. Eso es otra cosa que no les comenté ayer. Yo de repente soy un poco disléxico. Entonces tienen que poner sus antenas antidislexia aquí. Entonces de repente digo cosas o quiero decir cosas que según yo son bastante claras y escribo cosas como estas. Es decir, pongo dominio de X así y en realidad lo que quería decir el dominio de F, este debería ser F, que tiene que ser igual a X, y aquí es el codominio de F, que tendría que ser igual a Y, ¿no? Eso es lo que realmente, digamos, creo que en el contexto se entiende bastante bien, pero qué bueno que lo haga notar, estén bien alertas a eso, porque me pasa muy seguido. Mis alumnos ya lo saben, digo una cosa y escribo otra o al revés. Entonces, cuidado con eso. De Sí, de hecho, hecho, yo aquí viene de... les voy a compartir estas PDFs y lo que les quería decir hace rato es que se me olvidó decirles que para la parte de la evaluación sí requiero que tomen notas también, es decir, que sus notas, que vayan escribiendo notas en LaTeX de las clases. Yo les voy a pasar las notas, los pizarrones en general, salvo cuando estoy escribiendo en el pizarrón, ¿no? Yo les voy a pasar. Entonces, la idea de las notas no es que repitan lo que yo estoy haciendo, sino que ahí mismo vayan escribiendo los ejercicios que se van desarrollando. Yo tengo un código para decir cuáles son los ejercicios, que ahorita se los voy a mencionar, mis alumnos ya lo saben también, pero normalmente las matemáticas les escribo de algún color en particular, en este caso le estoy poniendo de azul, las definiciones las pongo como verdes casi siempre, ¿sí? O de algún color clarito. Cuando tengo que hacer algo muy importante lo pongo como rojo o de un color púrpura o algún color así más llamativo. Y los ejercicios o las cosas que se tienen que completar, o sea, o detalles que se tienen que completar, las pongo de naranja o las marco con naranja, siempre. ¿Ok? Entonces, no siempre les digo esto lo tienen que completar, pero a veces que escribo cosas en naranja y eso lo que quiere decir es que o que lo completen o que se los voy a preguntar ahí en clase o que estoy sondeando para ver si lo saben o no. ¿De acuerdo? Entonces, eso aprende, sobre todo el naranja es muy importante. El naranja es el que indica sobre todo las cosas que ustedes tienen que completar. Entonces, una buena estrategia para que ustedes aprendan esto es que vayan repasando, como no les voy a hacer examen, ¿no? No les voy a hacer, y las tareas van a ser muchas exposiciones, entonces el trabajo que sí requiero para garantizar que ustedes están haciendo esto es que vayan escribiendo sus notas de clase. Idealmente las pueden escribir en LaTeX y me las van mandando, en el momento que se las pida me las mandan, o si de plano prefieren escribirlas a mano y las van a completar a mano y las van a hacer bien, está muy bien. A lo mejor conocen a Marcelo Aguilar, ¿no? Del Instituto de Matemáticas. Entonces, él tenía esta buena práctica de que siempre era requisito que al final del semestre tenías que entregar tu cuaderno de notas de clase y los lee, ¿no? Leía todo y te hacía observaciones de todas las notas. Y es algo súper bueno porque al principio yo decía, híjole, hay que tomar notas, sobre todo cuando viene una de la Facultad de Ciencias de Licenciatura que estás acostumbrado no a sentarte y escuchar, pero las notas son muy importantes porque nos ayudan a tener este proceso de repensar las cosas y en lo que voy escribiendo, en lo que estoy haciendo una actividad motora, mi cuerpo genera más conexiones neuronales y entonces hay conexiones neuronales que las asocio con el movimiento y entonces es mucho más fácil retenerlo. Entonces tomar apuntes tiene un fin didáctico muy importante, que es ese movimiento que se conecta con mis neuronas, que me genera conexiones neuronales y entonces es mucho más fácil eh, recordar. Y además, en el proceso de escribir, nos da tiempo de ir pensando, de ir reflexionando lo que escribimos, y entonces eso nos ayuda a entender mejor. Por mi parte, no hay problema que para sus notas o para lo que quieran utilicen o tengan estas discusiones con la inteligencia artificial y generen conocimiento de inteligencia artificial, pero que lo que entreguen o que lo que escriban y que la utilicen para potenciar su entendimiento de las cosas, no para disminuirlo. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Bueno. Entonces, en ese sentido, les insisto que cuando vean una cosa en naranja, quiere decir que hay que completarlo en las notas, ¿no? Hay que completar los detalles, particularmente eso. Por supuesto, otras cosas también lo pueden hacer. Entonces, regresamos a la situación de la composición y en las notas, pues me corrigen, ¿no? Si yo escribí una cosa así como esa, lo escriben bien. Ok, entonces estamos hablando de la composición, entonces que se escribe así en términos de flechas, la identidad tiene que cumplir esta propiedad de la composición que me deja invariante cuando lo compongo por la izquierda o por la derecha, y luego también la composición debe cumplir esta propiedad asociativa, es decir, que cuando yo tengo morfismos de X a Y, de Y a Z y de Z a W encadenados de esta forma, entonces automáticamente tengo este morfismo que dije que era la composición, que va de X a Z, el CF, y tengo además el morfismo de H, digo de Y, que va a W, que es el HG. Entonces, yo puedo irme hasta W por varios caminos, ¿no? Entonces, puedo irme primero por el camino negro y luego aplicarle H,
O bien primero F y luego después de F tomar el camino redondito de abajo que es HW y hasta llegar hasta allá. Entonces, estos morfismos que yo escogí, ¿verdad? Que van de X a Z, deben de cumplir esta propiedad asociativa. Tienen que cumplir que H de G con F es igual a HG de F. Siempre es un problema de decir cómo leer eso, ¿no? A veces se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero bueno, lo importante es que se entienda qué es lo que está pasando. Fíjense aquí una observación muy importante, es que la composición, a diferencia de las funciones, cuando yo tengo funciones, en la composición es muy claro, ¿verdad? Que la composición se define así, y entonces yo evalúo, me tomo un punto, lo evalúo y luego lo evalúo la función acá. Aquí la composición en una categoría en general simplemente es otro morfismo, simplemente estoy escogiendo un otro morfismo, y ese, o sea, morfismos entre X y Z puede haber muchos. O sea, dado un morfismo de X allí, dado un morfismo de Y a Z, morfismos entre X y Z puede haber muchos morfismos. Muchos, hay muchos. Entonces simplemente estoy agarrándome uno, pero ese que yo voy a llamar la composición, tiene que ser un morfismo que cumpla estas características. ¿Sí? En principio. O sea, y entonces estoy escogiendo uno. ¿De acuerdo? Y ahora, eso no estoy tan seguro, pero puede ser que exista incluso más de uno que cumplan esa propiedad. Lo digo porque no tengo un ejemplo concreto y no sé si se puede demostrar que es único. Bueno, que cumplan esa propiedad de que de alguna forma, ¿no? Pero la cosa es que la composición es uno que yo escogí. Entonces, digamos que en cierto sentido es único ese morfismo que estoy diciendo que sea la composición, que haga que se tenga esta propiedad asociativa. ¿De acuerdo? Sí, entonces sí, esa es una cosa importante que hay que notar. O sea, que no queda automáticamente definido, como en el caso de funciones, que era muy claro quién era la composición. Aquí es uno que yo escogí, que además cumple esta propiedad de asociatividad, o si quieren pensarlo de otra forma, estoy escogiendo como muchas posibilidades, de tal manera que estoy forzando a que se cumpla esta asociatividad y esta condición con la identidad, con el morfismo de identidad que yo estoy teniendo ahí. ¿De acuerdo? Es una cosa abstracta. No tienen que meditar un poco posiblemente, pero no es así. Y entonces, como se cumple esta condición de asociatividad, entonces no hay error al simplemente denotar a la composición como HGF, ¿no? Queda claro quién es HGF porque no importa cuál sea la asociatividad que yo haga, me va a dar el mismo elemento. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Ok, decimos que un triángulo, entonces yo podría acomodar a mis morfismos de esta manera. Entonces decimos que un triángulo como estos es conmutativo. Aquí nuevamente hago mención de que ese H podría ser cualquier otro morfismo, pero vamos a decir que ese triángulo es conmutativo justamente cuando H es exactamente la composición. ¿Sí? O sea, un triángulo va a conmutar cuando ese H que yo estoy encontrando ahí es la composición. Fíjense que una de las grandes ventajas del álgebra y de representar estos diagramas y de estos álgebra homológica es que una vez que yo me familiarizo con los diagramas, como estos dibujitos, de repente me empiezan a hablar solitos. Es decir, hay un montón de propiedades, un montón de cosas que yo ya nada más tengo que hacer el diagrama y saber que conmuta o ver que conmuta y para concluir un montón de cosas. Y uno de los objetivos que yo siempre tengo con mis estudiantes de álgebra conmutativa o de álgebra homológica o de categorías o de geometría algebraica es que al final del curso ya puedan ver un diagrama y les digo un montón de cosas que de otra manera tendrían que estarlos escribiendo y es un relajo escribir un montón de cosas. Por ejemplo, todos estos diagramas del lema de la serpiente y no sé qué, escribir con toda calma eso es mucho trabajo, pero cuando yo puedo ver el diagrama y el diagrama me está hablando, entonces ya tengo una gran ventaja y llega un momento en la vida en que los diagramas ya lo vas a ver y dices, ah, sí, conmuta, entonces tengo esto y va a poder hacer conclusiones importantes. Entonces, la base de eso es primero los triángulos conmutativos y los cuadrados conmutativos, ¿no? Entonces, la definición de un triángulo conmutativo es simplemente que el morfismo H es exactamente la composición, ¿de acuerdo? Y entonces eso se denota normalmente así, se le pone una flechita redondita adentro para indicar que ese diagrama es conmutativo. Eso es algo importante porque muchas veces ese morfismo H aparece por otras circunstancias y yo quiero ver que ese triángulo es conmutativo, es equivalente a ver que ese H es exactamente la composición, ¿ok? Y lo mismo, ¿no? Para un cuadrado conmutativo. Entonces, cuando yo tengo un cuadrado de esta forma, entonces vamos a decir si que es conmutativo, sí, pues se cumple que cuando me voy de A a C vía primero F y luego con G, es lo mismo de irme de A a C, primero vía H y luego con I. Notar que implícitamente yo tengo dos flechas diagonales, ¿verdad? Que van de A a C, uno que es la composición de H con I y otro que es la composición de F con G, ¿no? Tengo dos flechas que bajan en la diagonal, lo que decimos que este cuadrado es conmutativo cuando esas dos flechas, ni más ni menos, son iguales, ¿no? Tengo dos flechas canónicas, por decirlo así, que vienen de la composición, de la definición de las dos composiciones que estoy teniendo ahí, ¿ok? Entonces, los cuadrados conmutativos también son de mucha utilidad y no lo puse ahí, pero también se le pone adentro del circulito ese, como la flechita circulita, que indica que el cuadrado es conmutativo. Ok, entonces, cuando yo tengo dos objetos, fíjese que yo definí simplemente los morfismos en una categoría como esa otra clase de objetos, otra clase de cosas que llamamos morfismos, pero tienen un dominio y un codominio. Y entonces vamos a denotar exactamente los morfismos en la categoría de X a Y, justamente a todos los objetos
que tienen dominio X y codominio Y. ¿Ok? Entonces se llama así, son todos los morfismos. Entonces esto quiere decir que el conjunto de morfismos de alguna manera lo estoy descomponiendo en otras clases, porque esto también pueden ser clases, simplemente agrupadas por su dominio y codominio, ¿no? Lo estoy teniendo así de alguna manera. Entonces ahora, esta definición es la definición abstracta y uno se pregunta por qué, y son de las cosas más importantes en la vida, donde empieza uno a establecer lazos entre islas, ¿verdad? Para empezar a construir puentes entre distintas ramas de las matemáticas. Es que notaron, ¿verdad? Los matemáticos Ellenberg y Maclay notaron que casi todos los objetos matemáticos de las distintas ramas de las matemáticas cumplían con estas propiedades, que trabajaban con objetos y trabajaban con funciones o con morfismos entre los objetos que los podían comparar, y se dieron cuenta que eso lo tenían que abstraer y poder trabajar porque se cumplían muchas cosas muy parecidas, lo tenían que repetir. Entonces definieron, bueno, pues esto lo vamos a sacar, eso es lo que va a ser una categoría. Y para que vean que hay muchos ejemplos de categorías en las que ustedes están completamente acostumbrados a trabajar, pues ponemos los ejemplos clásicos que además de enseñárselos, porque estoy seguro que casi todos ustedes ya lo saben, pues para fijar notaciones, ¿no? Como vamos a ir denotando durante el curso, este tipo de objetos. Entonces, la primera es la categoría de conjuntos, que normalmente se escribe con set, por sus nombres en inglés. Normalmente los nombres que uno le da a las categorías tiene que ver con la clase de objetos, o sea, de acuerdo a quiénes son los objetos, y los objetos son conjuntos, entonces lo denotaremos set por el inglés, ¿verdad? Y se puede poner en negritas, ustedes lo encontrarán en libros como en negritas o con una caligrafía distinta, pero en el pizarrón y a mano es común ponerles una rayita abajo para subrayar, para hacer la diferencia y decir, bueno, no son los conjuntos, sino es la categoría de conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente cuando tratemos de hablar de categorías, a menos que sea ya muy claro que estamos tratando con esa categoría y que no hay confusión con otro término, le vamos a poner una rayita para indicar que es la categoría asociada. Entonces, para describir una categoría, tengo que decir quiénes son sus objetos y quiénes son sus morfismos, y idealmente también quién es la identidad y cómo es la composición, ¿no? Muchas veces es claro esa parte. Como se están imaginando, los objetos en la categoría de conjuntos son los conjuntos y los morfismos son justamente las funciones entre conjuntos. Y aquí es importante mencionar, aunque yo no me quiero clavar en eso, pero la gente que hace lógica o teoría de conjuntos, pues sí pone mucho énfasis en decir quién o qué es lo que estamos entendiendo por conjunto, ¿verdad? Entonces están los axiomas de Zermelo-Franken o cualquier otra cosa equivalente con la que ustedes estén definiendo conjuntos. Puedo trabajar con conjuntos, incluso el Stum hace una nota en su texto, donde dice que va a trabajar con un universo, ¿verdad? Entonces que los conjuntos van a ser los conjuntos de ese universo particularmente. Entonces, sí, o sea, eso es para evitarse problemas de lógicos y nos que. La verdad es que la mayoría de las veces en matemáticas, cuando aplicamos estas cosas a problemas concretos de matemáticas, por ejemplo, geometría algebraica o topología algebraica, no tenemos tanto ese problema porque nuestros objetos con los que estamos trabajando entran muy bien en una forma de teoría de conjuntos y todo lo que decimos ahí no genera contradicciones en general, ¿no? Digo, es importante también estar conscientes de que pueden existir estos problemas lógicos, simplemente para que en algún momento se pueda corregir, pero en general todas las cosas funcionan muy bien, ¿no? Entonces los usuarios de la teoría de categorías, pues casi siempre trabajamos en un marco muy bien acotado, entonces una clase muy bien acotada y todo funciona bien. De hecho, ahorita vamos a ver que nosotros vamos a trabajar realmente en categorías pequeñas o localmente pequeñas, ¿no? Entonces, todavía mejor. Entonces, es la categoría de conjuntos, los morfismos son las funciones usuales, tengo la categoría de espacios topológicos, donde ¿quiénes son los objetos? Pues los espacios topológicos, y las funciones o los morfismos son más o menos las funciones continuas, ¿de acuerdo? Entonces tengo esta otra categoría que son clásicas. Aquí, por supuesto, hay que ver que la composición, por ejemplo, si quiero ver que realmente es una categoría, y por eso lo estoy poniendo en naranja, ¿no? Hay cositas que verificar aquí, no se lo estoy diciendo, pero hago la nota. Hay cositas que verificar aquí, como por ejemplo que la composición de funciones continuas es continua, cosa que por supuesto todo el mundo ya sabe, son las cosas que se demuestran, que la identidad es una función continua y que funciona todo como debe funcionar, ¿no? Por ejemplo, esas son las características para ver que es una categoría. Hay dos categorías relacionadas con estas que son muy importantes en topología, que son las categorías punteadas, que son simplemente las mismas categorías de conjuntos y de espacios topológicos, pero para cada espacio topológico o para cada conjunto yo escojo un punto ahí adentro, ¿no? Y entonces los morfismos van a ser funciones continuas, perdón, funciones continuas que me mandan ese punto, me mandan los puntos escogidos a los puntos escogidos, ¿de acuerdo? Entonces se llaman la categoría punteada y las funciones continuas punteadas, las funciones punteadas. Simplemente escojo un punto, un punto. Eso es muy importante, por ejemplo, en la teoría del grupo fundamental, ¿no? Para ser el grupo fundamental de un espacio topológico, yo necesito tomarme un punto ahí, ¿verdad? Pues porque el punto es donde yo estoy tomándome los lazos. Todo el mundo sabe qué es eso del grupo fundamental? ¿Lo he escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿No? Entonces, si alguien no, pues a lo mejor también es un momento de que lo ponga de naranja y que le eche una revisión, se eche una platicadita con ChatGPT sobre el grupo fundamental, ¿no? O sea, que
que vean qué es lo que está diciendo. Entonces, es muy importante fijar un punto para poder definir los datos. Entonces, se trabaja con espacios topológicos punteados. ¿Sí? ¿Todo bien? Nuevamente hay que ver que es una categoría y entonces eso quiere decir que la composición se funciona bien, que está la identidad y todo eso. Y es importante lo de la composición porque aquí hay una propiedad en el morfismo y es que me manda el punto distinguido y eso se tiene que preservar con la composición. ¿Sí ven? ¿Sí? Entonces es algo importante que hay que checar. Otro ejemplo típico pues son todos los ejemplos de álgebra. Entonces el más fácil posiblemente es el de grupos, donde los objetos son grupos en la categoría y los morfismos pues son los homomorfismos de grupos. ¿De acuerdo? Entonces esa es una categoría con la que ustedes trabajan desde la licenciatura y luego cuando estudian un poquito más de álgebra pues aparecen de hecho desde álgebra superior y aunque no sabemos que son categorías pues está la categoría de anillos, la categoría de campos, la categoría de K espacios vectoriales donde estoy fijando el campo K, la categoría de R módulos, si ustedes han estudiado álgebra, ¿verdad? Entonces saben de la categoría de R módulos, donde R es un anillo, que también se denota como mod con un R abajo. Y pues todas estas son categorías, ¿no? También tengo la categoría que es una subcategoría, no les he dicho que es una subcategoría, pero es otra categoría, es la categoría de grupos abelianos, donde los objetos solamente son los grupos abelianos y los homomorfismos de grupos abelianos son los morfismos en la categoría, todo igual. Y la categoría de grupos abelianos, se los pongo en naranja, es que se convencen, si es que no lo saben, probablemente ya lo sepan, es que es lo mismo que dar Z módulos, ¿no? Dar un grupo abeliano es lo mismo que un Z módulo. Son de los ejercicios primeros de álgebra, ¿no? Que es más, cuando estudia esas cosas. Entonces, eso es la situación. Una categoría un poco más interesante es la categoría de grafos, que lo denotamos por graph, y es más interesante porque de hecho tiene que ver con las mismas categorías en sí. Entonces, esta categoría de grafos, cuyos objetos van a ser los grafos, es decir, son pares donde están formados por dos conjuntos, un conjunto B y un conjunto E, donde B es el conjunto de vértices, se le llamamos, y E es el conjunto de aristas, o edges, por en inglés por eso se le pone E, el conjunto de aristas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, para que esto sea un grafo, pues entonces yo lo que tengo que tener es una función, digamos, del conjunto de aristas al conjunto potencia de B, pero no todo el conjunto potencia de B, vamos a poner el conjunto de potencia menor o igual que 2, con eso estoy denotando que son todos los subconjuntos de B con a lo más dos elementos, es decir, está el conjunto vacío, los singuletes y los conjuntos con dos elementos. Entonces, tengo una función de que a cada arista le asocia un conjunto de a lo más dos elementos. Eso es una gráfica, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos a lo más dos elementos? Pues son los extremos de la arista, justamente lo que vamos a llamar los extremos de la arista. Entonces, los extremos de una arista puede ser o el vacío, porque entonces no tiene la arista no. El vacío no puede ser, ¿verdad? Ah, creo que lo puse aquí, consideré que a lo mejor podía ser vacío, pero esa es otra de las cosas que no hay que. Si una arista no puede tener, no, justamente aquí no cabe el vacío. Entonces, aquí hay que quitarle el vacío. No, no puedo escribir, se desconectó mi pluma. Justamente le dije que mi pluma ya no sirve, entonces tengo problemitas con esa plumita, entonces aquí. Entonces, los conjuntos de cardinalidad 1 o cardinalidad 2 básicamente estoy poniéndole, ¿sí? Y lo que le está asociando son los extremos. Entonces, cardinalidad 1 es cuando tengo un lazo, ¿verdad? Entonces, los extremos es el mismo punto, o pueden ser dos extremos. Entonces, aquí esta propiedad del vacío tampoco aplica. Déjense lo quito, esta no aplica. Y bueno, lo puedo mandar a un punto o a dos puntos. Y entonces, en ese caso, aquí lo puse mal, déjenme también le quito esta parte. Entonces, ese es el lacito o los extremos, ¿de acuerdo? Entonces aquí le había puesto subconjuntos de cardinalidad menor o igual que 2. Ok, pero menor o igual que 2 y mayor que cero. Entonces tendría que ponerlo y mayor que cero. ¿De acuerdo? Sí, entonces esa es una gráfica. Son dos conjuntos. Una gráfica son dos conjuntos, uno que llamamos vértices y otro que se llamamos aristas, pero la característica que define esto como un grafo es que tengo una función del conjunto de aristas a el conjunto potencia de cardinalidad menor o igual que 2 que a cada arista le asocia sus extremos, ¿no? Es distinguirlos, y es indistinto, ¿no? Cada arista tiene ahí unos extremos. Ese es un grafo. Entonces, por supuesto, ya se imaginan que todo grafo, como se lo imaginan con la gente que estudia teoría de gráficas, pues tiene eso, ¿no? Esa es la propiedad y cualquier función que yo les dé así, de esta forma, puedo reconstruir el dibujito de grafo, digamos, ¿no? Lo puedo escribir, lo puedo dibujar claramente. ¿Quiénes son los morfismos de grafos? Pues los morfismos entre grafos van a ser funciones que me manden puntos en puntos y aristas en aristas, o que me preserven las aristas, ¿de acuerdo? Y entonces eso se escribe simplemente así, o sea, los morfismos, o se puede escribir así, debo reconocer que hay muchas formas de escribirlo, se puede escribir verbalmente, etcétera, pero lo importante es poder capturar esta idea que les dije, que mande puntos en puntos y aristas en aristas, o que preserve aristas. Entonces se puede escribir en términos de lenguaje que ya estamos introduciendo, en particular en términos de diagramas conmutativos, por ejemplo. Y entonces lo que les digo es que, pues, ¿qué es un grafo? Va a ser una función entre los vértices,
y una función entre las aristas que haga que que este cuadrado que está aquí a la derecha sea conmutativo. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir que si yo me tomo un punto, lo mando, me tomo una arista, o sea, básicamente me tomo una arista y me fijo en sus extremos, y esa arista la voy a mandar a otra arista de prima y me fijo en sus extremos, coinciden con las imágenes respectivas, con el morfismo de la derecha que está aquí al lado, es el morfismo respectivo, dado este morfismo de B a B', o de U a U, sí, de B a B', ese me induce un morfismo entre los respectivos conjuntos potencia, ¿no? Y en particular los de cardinalidad 2, que es aplicar a cada conjunto y aplicar la función, ¿verdad? Le aplica la función. Entonces, a cada elemento del conjunto le aplico la función. Entonces, a las aristas también está mandando. Entonces, lo importante es que se cumpla ese cuadrado conmutativo. Digamos, en términos así como categóricos, yo lo diría así, pero como bien saben, hay muchas formas de hacerlo. Si ustedes han estudiado algo de teoría de grafos, pues no se los definen así, ¿no? En general, ¿no? Se los hacen así, pero vamos a aprovechar la teoría de categorías para hacerlo así, ¿sí? Entonces les digo que son funciones de A' y funciones de B', de tal manera que el cuadrado que aparece ahí sea conmutativo, donde la flecha de la derecha de entre los conjuntos potencia es la flecha inducida, que va de B a B', esa me induce una flecha del conjunto potencia de B al conjunto potencia de B'. ¿Ok? Fíjense, aquí automáticamente también se está viendo como una de las propiedades categóricas, ¿no? Estoy viendo como el conjunto potencia casi como un funtor, ¿verdad? Estoy asociándole un conjunto su potencia y a cada función entre conjuntos le asocio un morfismo entre las potencias. De acuerdo. Ok, esa es otra. No, no, eso me estoy adelantando porque no tienen por qué saber que es un funtor todavía, aunque posiblemente ya lo saben, ¿no? Y aquí adentro tengo otra clase de gráfica que son las gráficas dirigidas, que son las digráficas, y esto también es muy importante, y en particular, por ejemplo, para los sistemas dinámicos. Entonces los objetos ahora son pares de conjuntos, y nada más que ahora la característica es que el conjunto E es un subconjunto claramente del producto cruz, B, B. B cruz B. Eso quiere decir que como el producto cruz se distingue entre el primer elemento y el segundo elemento, entonces no nada más estoy escogiendo, digamos, las funciones que yo estaría escogiendo ahora para casarlo con la definición de grafo en general, porque toda digráfica es un grafo en particular, sería la proyección en la primera coordenada y la proyección en la segunda coordenada, por ejemplo, o la forma de asociarlos son tomando las proyecciones en la primera y la segunda coordenada, ese es el conjunto que le asocio, ¿no? Sus proyecciones, o sea, que serían sus extremos, justamente. Pero aquí queda claro, o queda importante que me estoy tomando el subconjunto de producto cruz porque tengo justamente ese orden, ¿verdad? La primera coordenada y la segunda coordenada, lo que me indica quién es la punta y ¿cómo se llama? La base de la flecha y la punta de la flecha, ¿de acuerdo? Entonces, son estos conjuntos y las funciones, o los morfismos, pues van a ser funciones, pues son también funciones de grafos que me preservan flechas, pero además que me preservan la flecha, me tienen que preservar el orden de la flecha, ¿no? De hecho, aquí yo puedo definir como muchos, puedo pedirle que me preserve el orden de la flecha o no, ¿no? A lo mejor podría invertírmelo, ¿no? Pero una definición es que pues, me preserve el orden de la flecha, y entonces aquí les puse, por ejemplo, este dibujito. Yo tengo este triángulo que está aquí, es un grafo, y entonces si yo colapso A con B, es decir, si A lo mando a X y B lo mando a X, y le pongo la flechita que ya está ahí arriba, entonces esto sería un morfismo, ¿no? De grafos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces queda claro. Aquí lo que le hace a las aristas queda determinado básicamente por lo que le está pasando a los vértices, simplemente. Entonces, este es otro ejemplo de otro morfismo. Estos son objetos que ya a lo mejor no son tan familiares, pero me forman una categoría, y los morfismos, pues también queda claro que son estas cosas. Entonces, queda claro aquí que, por ejemplo, los morfismos no son simples funciones en tal caso, y de hecho no siempre son funciones, pero no son simples funciones. Aquí los morfismos son otras cosas, ¿no? O sea, sí tienen que ver con funciones, pero tienen otra información ahí adentro, ¿sí? Fíjense que la filosofía de Grothendieck es que en realidad los objetos en una categoría no son los importantes, sino que lo importante de una categoría cualquiera que sea son los morfismos, porque de hecho los morfismos es lo que me ayuda a entender cómo comparo dos objetos, y yo puedo recuperar a un objeto a partir de sus comparaciones con todos los demás objetos. Es lo que me dice el lema de Yoneda, de hecho, casi. ¿No? O sea, yo puedo recuperar un objeto comparándolo con todos los demás. Los objetos quedan caracterizados por cómo interactúan con todo lo demás. Entonces, por ahí podemos decir, ¿no? Que el lema de Yoneda es como decirme, un objeto es el objeto por cómo ve a todos los demás, por cómo se relaciona con todos los demás y consigo mismo, ¿no? Y también puede ser el otro lema de Yoneda, el contravariant Yoneda, el lema es cómo tú te relacionas con todos los objetos, o sea, tengo cómo tú te relacionas con todos los objetos, cómo X se relaciona con todos los objetos, o cómo todos los objetos se relacionan contigo. Eso tiene que ver con el sentido de los morfismos. Entonces, yo puedo recuperar al objeto en sí, así, y esta idea es la que lleva también a que se aplique mucho la teoría de categorías a la filosofía, o a la computación, o a la física, a la mecánica cuántica, etcétera, porque me está diciendo que un objeto se entiende por sus relaciones con todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces es una idea muy potente que matemáticamente queda expresada muy formalmente, que es el lema de Yoneda, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que eso se extrapola a muchas ramas del conocimiento.
nada más de la ciencia, sino filosofía, etcétera, psicología, etcétera, ¿no? Por cierto, les recomiendo también, hay un libro que sacó Alan Cons recientemente, que escribió junto con un psicoanalista. Eh, se me pasó el nombre, pero se los pongo ahí en el Classroom, también si lo quieren leer. Hasta donde yo sé, ahorita solamente está en francés, pero yo creo que no tarda de salir su traducción, pero ahora es mucho más fácil irlo entendiendo con traductores inteligentes también, ¿no? Entonces, se los recomiendo, también está muy bien, porque justamente habla de estas cosas de teoría de categorías un poco más en serio, de teoría de topos, relacionado con el psicoanálisis, ¿de acuerdo? Y hace comparaciones muy interesantes con Lacan y con el Grothendieck y el trabajo de topos, ¿verdad? O sea, cosas de pensamientos. Es muy interesante. No lo he leído, solamente he visto los reviews y eso, pero ya lo tengo en mi lista de lectura, pero bueno, se los recomiendo. Ok, otra categoría o otro ejemplo de muchas categorías son los posets. Los posets son conjuntos parcialmente ordenados. Entonces, los conjuntos parcialmente ordenados forman una categoría donde pues las funciones son las funciones que preservan el orden. Entonces, se los pongo así para que ustedes vean los detalles, ¿no? Vean nuevamente que es una categoría, definen claramente quién es la función, cómo están las composiciones, etcétera, ¿no? Tomo dos conjuntos parcialmente ordenados y esos son los objetos de la categoría y los morfismos son las funciones que preservan el orden. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, y bueno, pues hay muchos ejemplos en matemáticas. Si ustedes trabajan con geometría diferencial, lo han hecho geometría diferencial, entonces las variedades diferenciables son otro ejemplo de una categoría donde los objetos son las variedades diferenciables y los morfismos son los, las funciones diferenciables, ¿no? C infinito, ¿no? Entre esos objetos. Pero como se podrían imaginar, pues no nada más. O sea, están las variedades riemannianas, por ejemplo, están las variedades complejas, las variedades algebraicas. Todos esos fueron ejemplos de categorías, ¿no? Una composición. Todo lo que estudia uno en matemáticas, si lo piensan en cada área de las matemáticas que lo piensan, es una categoría, o casi todo, casi todo. Hay algunos que no son categorías realmente, pero casi todas las áreas de las matemáticas en las que uno se ha puesto a trabajar o se han pensado son categorías. En el análisis, por ejemplo, están los espacios medibles, que lo notamos por measurable. Los espacios medibles, pues también forman una categoría donde las funciones son las funciones medibles. ¿De acuerdo? Este, Profe, ¿qué ¿y qué no sería una categoría? Así, bueno, que usted haya trabajado. qué nos qué? ¿Qué cosa que usualmente se llega a trabajar no es una categoría? Hay cosas en las que hay que tener cuidado porque los morfismos no son morfismos, o no cumplen con cosas como que la composición sigue siendo de ese tipo, ¿no? Este, em, ¿Qué cosa no es una categoría? Bueno, es que yo puedo definir como, por ejemplo, objetos, que espacios topológicos y eh, funciones que, es que hay muchos, o sea, casi cualquier cosa lo puede hacer fallar, pero lo interesante sería encontrar una cosa que no sea tan trivial, ¿no? O sea, alguna cosa que aparezca como en un ejemplo y que digas, ten cuidado porque esto no es una categoría, déjame pensar en una cosa. Ahora, a mí se me ocurre, cuando yo estoy trabajando con sistemas dinámicos en anillos, por ejemplo, entonces me interesan formalmente los morfismos que sean como polinomiales, ¿no? Entonces uno podría tomarse como anillos topológicos cuyos morfismos a lo mejor uno quisiera que sean polinomiales, pero aquí rápidamente se da cuenta uno que no siempre es posible, porque no siempre hay polinomiales, ¿no? Entre espacios topológicos no siempre puedo encontrar funciones polinomiales, necesito como otra cosa. Entonces ahí no hay una categoría, ¿no? No es una categoría, aunque algunos subespacios topológicos sí tienen la capacidad de tener morfismos polinomiales, pero todos así en abstracto no es una categoría. Entonces, a lo mejor tengo que hacer unas restricciones o fijarme en una subclase de los espacios topológicos para que sí yo tenga una categoría con los morfismos con la propiedad que yo quiero. Pero bueno, en muchas cosas sí aparecen, ¿no? O sea, es como cosas. Y habrá ejemplos donde la composición no es un morfismo. Uh, eh, a ver, díganme un ejemplo. Composición de función o composición de funciones o de morfismos que no sea una función del mismo tipo. Este, Pues si se permite una disyunción, quizá como objetos los espacios topológicos y como morfismos las funciones que sean abiertas o cerradas. Ajá, por ejemplo, ándale, ¿no? Sí, sí, no es cierto que composición de abierta sea abierta no necesariamente, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Aparecen un montón. Entonces hay que tener cuidado con la definición que uno está fijándose y verificar que realmente sí es una categoría, porque no siempre lo es, ¿de acuerdo? No siempre lo es. En geometría algebraica aparecen muchos, ¿no? Que morfismos propios, que morfismos no sé qué, y esos no siempre se comportan bien bajo composición, ¿ok? De hecho, uno tiene que pedirle características especiales a las variedades algebraicas para que la composición siga siendo
siga estando en la misma clase. Pero hay muchos ejemplos, ¿no? De cosas que no son categorías, hay muchos ejemplos. Más bien, uno tiene que tener cuidado para que sí sea una categoría. Pero la gran mayoría de los ejemplos bien portados que uno trabaja en matemáticas de la licenciatura o hasta en la maestría, sí son categorías y uno quiere que sean categorías y busca qué cosas son categorías, ¿no? La definición. Para que trabajar con eso, es lo que digo. Por ejemplo, geometría algebraica, cuando hago una definición de un tipo de morfismo, y entonces no es una categoría, me tengo que restringir los objetos para que entonces ya tenga ahí una categoría, para que los morfismos que estoy tratando de estudiar sí sean una categoría, ¿no? Entonces ya tratarlo de definir propiamente. Entonces, vamos a definir una categoría que sea concreta. De hecho, todos los ejemplos que estamos viendo hasta ahora han sido ejemplos de categorías concretas, pero hay otro tipo de categorías que no son concretas, son categorías más abstractas, en donde los objetos son, de hecho, conjuntos, ¿no? Le pongo aquí además, porque pues, puede ser un anillo, pero un anillo, además de ser un anillo, es un conjunto. Es decir, lo que quiere decir es que no son solamente conjuntos, ¿no? Es decir, los objetos no tienen que ser nada más conjuntos, sino pueden tener otros atributos, ¿sí? Por ejemplo, los anillos espacio topológicos, etcétera. Los objetos son conjuntos, es lo que se llama una categoría concreta. Y la verdad es que la mayoría de las veces que nosotros como usuarios de categorías, pues, trabajamos con categorías concretas. Casi siempre. Aunque hay ejemplos particulares donde no, y siempre hay que tenerlos en forma, conscientes, ¿no? Entonces, los conjuntos y los morfismos son además funciones, ¿no? Como los categorías de grupos, categoría de anillos, que son conjuntos con una propiedad extra, y los homomorfismos además son funciones. Pero eso no siempre pasa así. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos en particular de categorías que no son concretas y que sí aparecen mucho en la realidad y que son muy importantes para darnos cuenta que la teoría de categorías sí generaliza esta noción y que también además puede ser de utilidad, ¿no? O sea, que estamos trabajando con otros objetos. Por ejemplo, me voy a tomar el anillo R y voy a considerar la categoría que vamos a denotar por mat R, por matrices, donde los objetos son los números enteros. Hasta aquí, pues, está bien. Cada objeto es un número entero. El 5, el 7, el 9 son un objeto de la categoría. ¿Qué es un objeto? Pues es un conjunto. O sea, en este caso, pues sí, es un objeto es un conjunto, ¿no? Digamos, está bien. Pero aquí lo interesante son los morfismos, es decir, los morfismos van a ser matrices. ¿Y quiénes van a ser matrices? Pues un morfismo entre n y m va a ser una matriz de n por m. Entonces, no es exacto, no es una función, o sea, no es una función entre los objetos, no es una función, aunque n y m sean unos conjuntos, la matriz A no es una función entre estos conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, es una categoría abstracta, o sea, no es, no es como que uno expresaría. ¿Y por qué esto es una categoría? Bueno, pues funciona bien, la composición, pues es de la multiplicación de matrices y todo funciona bien, ¿verdad? Justamente por la regla de los órdenes de multiplicación y tiene un morfismo de identidad que es la identidad, la matriz de identidad, ¿sí? Entonces todo funciona bien. Nota que la matriz de identidad es de n a n, ¿no? Entonces sería una matriz de n por n, es una matriz cuadrada y todo funciona bien porque la composición funciona bien cuando la multiplico por el lado adecuado. Entonces, esa es una categoría, ¿sí? Una categoría ya no tan usual. Profe, Sí. entonces, una categoría concreta es lo mismo que una categoría pequeña, No. ¿no? Ahorita les defino que es una categoría pequeña. Ah, vale. Okay. Las Rápido, categorías con concretas, los este ejemplo de objetos, cada los... objeto es un conjunto. En las categorías pequeñas, todos los objetos, la clase de objetos en realidad es un conjunto. Y la Ah, clase sí. de morfismos en realidad es un conjunto. Entonces, esa es la diferencia. Ok, vamos a tomarnos este grupo, este ejemplo también es muy importante y se utiliza mucho en muchas cosas. Se utiliza mucho en geometría, en álgebra, en topología algebraica. Entonces voy a tomar un grupo, pero en general lo puedo hacer también para un monoide. Entonces recuerden que un monoide es un conjunto con una operación binaria que es asociativa y que además tiene identidad. A veces le llaman semigrupo, ¿no? A los monoides, o hay ciertas referencias en las que a veces le llaman semigrupo y otras veces le llaman monoide. Pero bueno, para nosotros un monoide, que es un ejemplo muy importante en categorías por muchas cosas, y en geometría en muchas cosas, es un conjunto con una operación binaria asociativa y un elemento de identidad. ¿Ok? Entonces, y un grupo además es un monoide donde cada elemento es invertible, ¿no? Cada elemento además es invertible, tiene el inverso. Bueno, entonces, cuando yo tomo un grupo puedo definir una categoría que se llama la categoría asociada a este grupo, que se llama, lo denotan, creo que los topólogos lo denotan como BG, ¿no? Es una categoría, y entonces para definir quién es esta categoría tengo que decir quiénes son los objetos, los morfismos y quién es su composición. Entonces los objetos, va a haber solamente un solo objeto. Mi categoría solamente tiene un solo objeto, es un asterisco, es un punto, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieren que sea es un solo objeto. Y los morfismos va a ser exactamente el grupo. Es decir, los morfismos son los elementos del grupo. Y la composición es ni más ni menos el producto en el grupo. ¿Sí? El producto en el grupo. Y eso nos forma una categoría. La composición es la asociatividad del grupo, la identidad es la identidad del grupo,
y cumple todas las propiedades que tengo. Los morfismos solamente son de un objeto a un objeto y todo se cumple. Entonces, esta es una categoría. El ejemplo yo creo que más usado para demostrar que no es una categoría, algo que no es una categoría concreta, donde aquí ya ni siquiera, ¿verdad? Los morfismos son funciones, ni nada por el estilo. Y bueno, el singulete, pues sí es un conjunto si quiere, ¿no? Es decir, depende de la teoría de conjuntos que están utilizando, pero en algún universo ese será un conjunto, ¿no? Entonces, lo interesante es que yo puedo recuperar a todos los grupos de esta forma. O sea, los grupos son esto en realidad. Visto de forma categórica, estos son los grupos. Yo puedo recuperar la teoría de grupos entendiendo a este tipo de categorías siempre, ¿no? Es una cosa importante aquí. Y los morfismos entre grupos y todo se pueden interpretar como funtores en la categoría, que es una cosa que vamos a definir y bla, bla, bla. Es decir, yo puedo recuperar toda la categoría de grupos, podría haber hecho toda la teoría de grupos a partir de este enfoque categórico, a través de definir cosas en este tipo de categorías. ¿Sí? Este es un ejemplo muy importante. Entonces, como ejercicio, pues agárrense, si lo quieren ver, háganse el dibujito, ¿no? Del grupo simétrico con 3 elementos o lo que ustedes quieran, algún grupo de su. Entonces vean cómo está el dibujito, ¿no? Es un solo punto y ahí están las flechitas, y vean cómo es la composición y bla, bla, bla. Una forma de verlo. Es una forma también agradable de dibujar un grupo. Bueno, las acciones de grupo y todo también se pueden entender en términos de categorías, ¿no? De todo. Bien, ahora, otro ejemplo de una categoría no es concreta es que todo poset, o sea, todo conjunto parcialmente ordenado, es decir, un conjunto con un orden, también, y de hecho lo podría hacer para preórdenes, ¿no? Entonces recuerden que los conjuntos ordenados cumplen una propiedad que tienen esta relación, ¿verdad? El menor o igual es una relación que es reflexiva, transitiva y antisimétrica, ¿no? En el caso para un poset. Y cuando es un preorden, solamente le pido que sea reflexiva y transitiva, ¿no? Le quito lo antisimétrico, ¿de acuerdo? Entonces eso me da mm, la cosa es que yo puedo definir una categoría a través de este preorden o de este poset, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo definir una categoría? Pues la categoría nuevamente tengo que decir quiénes son los objetos, quiénes son los morfismos. Entonces, los objetos de la categoría van a ser los elementos del poset, los elementos del conjunto. O sea, cada objeto es un elemento del poset. Y las flechas o los morfismos de A, B, pues yo voy a tener un morfismo de A, B, sí y solamente si A es menor o igual que B. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier conjunto con un orden forma una categoría. En particular, por ejemplo, los enteros. Los enteros, con el orden de divisibilidad, digamos, para que no se tomen el menor o igual clásico, sino yo los enteros los ordeno por divisibilidad, es decir, A es menor o igual que B si A divide a B. ¿Sí? Entonces, eso me define un poset y, por lo tanto, me define una categoría. O sea, si lo ven, los enteros son como puntitos y todas las flechitas, o los morfismos, solamente voy a tener morfismos si A divide a B, ¿no? Tengo un morfismo del 2 al 4, del 2 al 8, del 2 al 6. ¿Por qué? 2 divide a esos elementos, y si pongo las flechitas veo que eso es una categoría, es una cosa, y es un poset, ¿no? Punto parcialmente ordenado. Y eso pasa siempre. Cualquier poset me determina una categoría, y de hecho cualquier preorden. La única cosa, la diferencia es que, ¿qué es lo que me está diciendo la antisimetría? Que si yo tengo una flecha de A a B y una de B a A, entonces eran iguales, ¿no? De colapso. Entonces no puedo tener como esa relación. Y mm, ¿qué otra cosa? Si yo tengo un preorden, tiene que ser reflexiva y transitiva, ¿no? Pero aquí realmente solamente hay una única flecha entre A y B, ¿no? O sea, en este tipo de morfismos no hay más que una flecha entre dos objetos. O no hay, o hay cuando mucho una, ¿no? Entonces, son como categorías muy particulares. Los morfismos de AB solamente tienen un morfismo cuando mucho, ¿de acuerdo? Puede ser que en las categorías no siempre tiene que haber morfismos, ¿no? Entre dos objetos. O sea, puede ser que sea vacío. ¿Ok? Ok, entonces, ahora sí vamos a definir qué es lo que quiere decir una categoría discreta. Entonces, una categoría discreta si cada morfismo es la identidad. Entonces, esto es una forma también de encajar o de ver la categoría de conjuntos o casi cualquier categoría como una categoría, o un conjunto como una categoría, casi cualquier cosa como una categoría, porque lo puedo ver como una categoría discreta. ¿Qué es una categoría discreta? Pues una categoría donde cada morfismo, o sea, los morfismos solamente existen en las identidades, ¿sí? No hay más morfismos. Entonces, por ejemplo, si me tomo un conjunto, entonces esto lo puedo convertir en una categoría tomándose como los objetos, los elementos de este conjunto, y los morfismos, pues entre dos elementos solamente la identidad, ¿no? Es lo que le estoy diciendo. Y entonces de esta forma yo estoy como que metiendo los conjuntos, cada conjunto estoy definiendo una categoría a partir de ese conjunto, ¿ok? Como muy trivial, pero eso toma relevancia cuando yo entienda funtores y quiero entender subcategorías y cosas así, ¿no? Entonces, un objeto muy, muy fácil. Entonces, notar que los morfismos, esta es una cosa de notación,
Entonces los morfismos también a veces los llamamos como flechas. Entonces en vez de decir una categoría va a ser una serie de objetos y una serie de flechas, la gente lo llama también flechas. También lo llama mapeos o incluso aplicaciones, ¿no? Entonces, mapeos, eso lo utilizan pues, como una traducción del inglés, lo dicen maps, pero pues, en español algunos dicen mapeo y otras aplicaciones. Y hay otros autores que son cuidadosos y dicen, no, tenemos que guardar estas definiciones para cuando sean conjuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aplicaciones los utilizan para conjuntos, por ejemplo, ¿no? O algunos otros mapeos. De hecho, yo he platicado con Cantarero hace poco en una de sus clases. A mí me parece que la gente de geometría algebraica le llama aplicaciones cuando son conjuntos, pero él me decía que para él los maps o los mapeos eran de conjuntos. En fin, o algo así. O algo así entendí de lo que decía. Entonces, bueno, hay distintas formas. Entonces, que sepan que los morfismos les pueden llamar flechas, mapeos o aplicaciones. Y lo que sí es más o menos de estándar es que el concepto de función se reserva para conjuntos o para categorías concretas, ¿no? Por ejemplo, funciones continuas, etcétera. Funciones diferenciables. Entonces, una categoría es pequeña, y ahora sí vamos con la definición de pequeña, si los morfismos son un conjunto. O sea, si todos los morfismos son un conjunto. ¿De acuerdo? En la categoría. Entonces, eso automáticamente implica que todos los objetos también son un conjunto. ¿Por qué? Y me dice por qué. ¿Sí? Una categoría es pequeña si la clase de morfismos en esa categoría, esa clase de morfismos forma un conjunto. ¿Por qué? Eso implica automáticamente que Por los la, objetos. ¿Perdón? por la identidad, porque cada objeto tiene asociada una identidad, ¿no? Entonces Exacto. podemos olvidarnos de los objetos y pensar en identidad. Exactamente, ¿no? Hay una biyección, digamos, entre los objetos y la identidad. Cada objeto viene con su identidad, y entonces la identidad es un subconjunto del conjunto de morfismos. Entonces, es un conjunto, ¿va? ¿Sí? Es un conjunto. Es un conjunto de morfismos, y entonces, por lo tanto, los conjuntos, depende del universo, no sé si esté trabado, pero bueno, es biyectivo con uno de estos, entonces debería ser lo que consideramos en un conjunto. Digamos, en ese universo tiene nombre esas cosas, ¿no? Es que la gente que hace teoría de conjuntos y universos y esas cosas se mete en esos problemas, ¿no? De que si algo es isomorfo o no, y entonces que si pertenece a un conjunto, ¿no? Si debo considerar esos como conjuntos o no, etcétera. Pero bueno, digamos, en términos generales, pues sí, yo me puedo olvidar, como bien dice Axel, me puedo olvidar del conjunto y pensar en la identidad, ¿no? Y entonces la identidad es las identidades forman un subconjunto y está en biyección con el conjunto en sí, entonces pues está en biyección con los conjuntos, con los objetos, perdón, y entonces los objetos tienen que ser un conjunto. Ok. Pero una pregunta ahí, o sea, cada objeto tiene una única identidad Sí, asociada. se puede demostrar que es única por la composición. Ok. Así Porque en el como ejemplo de los enteros y las matrices, no me quedó claro que fuera única, por ejemplo, porque si es una matriz arbitraria de tamaño n por n, no tiene que ser la identidad, ¿o sí? no, no, o sea, a ver, no. Dados n y n, hay un montón de morfismos, es decir, hay un montón de matrices, pero hay una, en particular entre todas ellas, que es la que llamamos la identidad. Y lo que yo te digo, esa matriz que nosotros llamamos identidad es la identidad. La matriz de identidad, la que está formada por unos en la diagonal y ceros esa es la identidad en esa categoría, ¿no? O sea, yo la tengo que nombrar, tengo que decir, esa es mi identidad, ¿ok? Y entonces Ok. cumple la definición de identidad. Pero se puede demostrar que si hay una identidad, es única, como se hace básicamente en teoría de grupos, ¿no? Porque si me tomo otra, entonces las compongo las dos y por un lado me da una y por otro lado me da la otra, ¿no? Porque por la propiedad que tienen las identidades que le estoy pidiendo, ¿no? Que la composición me deje invariante al objeto. Entonces, si tengo dos identidades y las compongo, por un lado tiene que ser una y por otro lado tiene que ser la otra. Entonces, son iguales, ¿no? Ok. Entonces, Ok, entonces ya vimos que una categoría es pequeña si los morfismos son un conjunto, y eso implica automáticamente que todos los objetos sean un conjunto. Y entonces aquí la diferencia con la definición de localmente pequeña, una categoría es localmente pequeña si para cada par de objetos los morfismos con dominio X y con dominio Y, o sea, con dominio uno de esos objetos y con dominio ese otro objeto, es un conjunto. ¿Sí? Entonces, fíjense que las categorías localmente pequeñas no son pequeñas, ¿verdad? O sea, no tienen por qué ser pequeñas. Aquí lo que estoy pidiendo es que los morfismos entre dos objetos fijos sean conjunto. Pero eso no quiere decir que toda la clase de morfismos sea un conjunto. Sí, puede ser la clase de todos los morfismos puede ser muy grande, formada por conjuntos, pero puede ser muy grande, ¿no? Por ejemplo, si yo podría agarrarme una categoría donde los morfismos entre X y Y sean los conjuntos, no sé, a lo mejor tendría que pedirle una características, sean conjuntos, pero eso no quiere que la unión de todos ellos me dé, que sería la unión, sería todos los conjuntos posibles, que me dé
un conjunto, ¿no? El conjunto de todos los conjuntos, no hay un conjunto de todos los conjuntos, hay una clase de todos los conjuntos, por ejemplo. Pero por la clase es Profe, localmente pequeña. En cambio, si es pequeña, sí es localmente pequeña, ¿verdad? ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿Algo comentaban? sí, yo. Sí. Con respecto a lo de las clases, decía que, o sea, que solo existen bajo intersección, unión ¿y qué más? Y contención, ¿no? Ese tipo de cosas, de operaciones de conjuntos, digamos. Y, Establecer relaciones de equivalencia entre clases. a ver, ¿me estás preguntando algo o me estás comentando algo? ¿No? ¿O es algo No, pues lo mismo era sobre las categorías pequeñas y sobre las clases. Eso sería todo. Ajá, Sí. es como un comentario, ¿no? O sea, un comentario de que y yo les decía, es que normalmente en matemáticas nosotros vamos a trabajar con categorías localmente pequeñas, casi siempre, o hasta categorías pequeñas. Lo único es que a veces sí nos gustaría trabajar con la categoría de conjuntos. ¿Cómo es la categoría de conjuntos? A ver, Elena, la categoría de conjuntos, ¿qué será? ¿Es concreta? Es abstracta, ¿no? ¿Alguien tiene Elena tiene el micrófono apagado. Ah, Ajá. pero no creo que no es concreta, ¿sí? Les le preguntan ¿Qué quiere que sea concreta? que sus objetos son conjuntos y sus morfismos son funciones. Bueno, ¿Y entonces la categoría de conjuntos será concreta? mm, pues sí. Pues sí, ¿no? Porque cada objeto es un conjunto. Es casi por definición, ¿no? Es el ejemplo de categoría Pero de es las conjunto. dos, ¿no, profe? También es una categoría abstracta. Ajá, sí, eso no tiene, son definiciones, no es una categoría pequeña. Eh, También es una categoría abstracta, sí, pero no es estrictamente abstracta, o sea, porque las funciones son funciones, ¿no? Y los objetos son conjuntos. Eso es lo que me dice que una categoría concreta, donde los objetos además son funciones, digo, los objetos además son conjuntos, y los morfismos además son funciones. Pues claro que la categoría. O sea, la categoría de espacios topológicos es concreta porque los objetos, además de ser espacios topológicos, pues intrínsecamente son conjuntos. Y las funciones, que son funciones continuas, intrínsecamente son funciones. Entonces es concreta, ¿no? Las categorías abstractas son aquellas en donde no necesariamente se cumplen estas dos condiciones. ¿Sí? O sea, se cumplen que los objetos no necesariamente son conjuntos o los morfismos no necesariamente son funciones usuales. ¿Sí? En el caso de funciones entre los objetos, ¿no? No necesariamente son sus funciones entre los objetos. En el caso que el de los enteros con las matrices, lo que les decía es que las matrices no son una función en el sentido clásico entre n y m. ¿De acuerdo? No es una función. Entonces, en ese sentido es como una categoría abstracta, porque no es. O la categoría grupo, aunque el singulete es un grupo y los morfismos son un grupo, pero los Gs no son una función entre el objeto y en sí mismo, ¿no? No es una función, es un elemento de un grupo. Entonces, por eso es que es una categoría abstracta, aunque sí son conjuntos, o sea, no tiene que ver, o sea, tienen que ser funciones entre los objetos, ¿no? De alguna forma. ¿Sí? Más o menos, ¿queda claro? La diferencia es en las categorías pequeñas o las localmente pequeñas, ahí es que la clase de objetos sea conjunto, o la clase de morfismo sea conjunto, ¿sí? O para cada par de objetos, ese sea un conjunto, los morfismos sean un conjunto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la categoría de conjuntos es pequeña. Jorge, ¿Sab? Hola, no es pequeña. No es pequeña, ¿verdad? ¿Por qué? La clase de conjuntos, pues, no son un conjunto Exactamente, y la contrapositiva de la definición. Casi es. exactamente. ¿Sí? No es una clase pequeña. ¿Es localmente pequeña? Sí, no, según yo sí. Sí. A ver, ¿por qué según tú sí? Pues es o sea, la colección o sea, entre dos objetos, la colección de funciones que van de un conjunto a otro. Sí, Exacto. es localmente pequeño. Sí, es verdad, porque las funciones de un conjunto a otro es un conjunto. Esa sería la pregunta, ¿no? Sí, Y la respuesta es que sí, porque las funciones es un subconjunto del producto cruz, ¿verdad? Entonces, ujú, sí. esas son relaciones. Las funciones en particular son relaciones que son subconjuntos del producto cruz. Entonces, todos los subconjuntos del producto cruz, de hecho, es un conjunto. ¿De acuerdo? Y entonces, pues en particular las funciones son un conjunto. Están ahí adentro. Entonces, sí es un conjunto, entonces es localmente pequeño. Ok, entonces esa es la situación. La cosa es que yo normalmente voy a necesitar, o muchas de las propiedades de categorías se pueden expresar mucho mejor cuando yo tengo las categorías que son localmente pequeñas, ¿no? O sea, cuando los morfismos forman conjuntos.
es mucho mejor. Por ejemplo, la composición de funciones, por ejemplo, la composición en una categoría localmente pequeña queda bien expresada como una función, ¿no? De los morfismos de X a Y, los morfismos de Y a Z, la composición de los morfismos de X a Z es una función, ¿no? Del producto cruz allá, que es la composición. Y, por ejemplo, definir lo que es monomorfismo, epimorfismo, queda muy bien expresado en términos de esa función. Que ahorita lo vamos a ver, pero yo necesitaría que sean funciones para poder decir eso, ¿no? O sea, voy a definirlo ahorita, pero por ejemplo, un monomorfismo es que esa función sea inyectiva. Y es un epimorfismo si otra función de ese tipo, al revés, también es inyectiva. Entonces, pero el concepto de inyectividad pues, es un concepto que está en la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, muchas de las cosas quedan muy bien expresadas en términos de categorías pequeñas, y cuando los morfismos son conjuntos, o cuando los morfismos de partes de objetos son conjuntos, y hay cosas que de plano solamente se cumplen, o lógicamente solamente se cumplen cuando son conjuntos, o que me puedo meter en problemas muy serios si lo hago con toda generalidad. Cuando los morfismos entre dos objetos son una clase, hay problemas lógicos en general. Entonces, casi siempre nosotros vamos a trabajar con categorías localmente pequeñas y de hecho hasta prácticamente pequeñas, ¿no? Pero, por ejemplo, la categoría de espacios topológicos también es localmente pequeña, pero no es pequeña, ¿no? De espacios mesurables. Esos no son pequeños, son localmente pequeños. ¿No? Ok, esa era la cosa que está aquí y ya casi acabamos. Pero entonces tenemos las siguientes notaciones. En una categoría, estas son las notaciones que les decía que ya una vez que estamos familiarizados con esto, ya más o menos se sienten familiarizados con categorías y entendiendo cuál es el concepto. Entonces es hora de introducir notación un poco más moderna, porque la notación de morfismos y eso es notación como más viejita, y ahora hay una notación más moderna de cómo se notan los morfismos. Entonces, si yo tengo una categoría, les decía que los morfismos de X a Y, entre dos objetos, se denotaban así con un morfismo con una C, pero hay quien lo denota como C de X a Y. La verdad es que es más práctico. Asignamos como la categoría X, Y, esos son los morfismos, queda claro quién es. Es más práctico, ya les había dicho que también lo denotan así, pero hay una tercera notación que no la puse aquí, la puse un poquito más abajito. Y para determinar el dominio, se nos denota con un D0 de F, aquí nuevamente me equivoqué. El D0 de F. Es el dominio de F y también tengo el dominio, el codominio. Y aquí nuevamente el D0 de F igual a X. Ay. Y el dominio, que también no está funcionando bien. El dominio y el codominio igual a Y. ¿No? Se denota con D0 y D1. Y luego, pues tengo las otras definiciones. C0, así la categoría garigoleada con un 0, en realidad se utiliza para denotar los objetos. Y C1, o sea, la C garigoleada con el 1 se utiliza para denotar los morfismos en la categoría. Esas son notaciones más modernas y son más útiles porque a lo mejor no han oído hablar de dos categorías, etcétera, ¿no? Y entonces, todas esas notaciones, cuando empiezo a trabajar uno con N categorías, tiene que tener uno muy claro de quiénes son los morfismos, quiénes de aquí, de dónde son los objetos. Entonces empieza uno a hacer cosas. Entonces esta notación se vuelve mucho más fácil de manejar. Entonces, Aunque ¿sí? creo que la notación con las Ds es un poco confusa porque en el libro de Johnston, de Sketches of an Elephant, Sí. utiliza la notación al revés. Pone D1 para el dominio y D0 para el codominio. Ah, sí. Sí, Entonces vamos a verificarlo, ¿ok? Puede ser que tengas razón, pero como ya ves que soy disléxico, entonces lo puse así. Entonces aquí lo voy a poner aquí en un cuadro. Entonces, verificar. Entonces, sí puede ser que tengas toda la razón, que pongan de uno para el codominio y de un... Ok, luego lo voy a checar. ¿Ok? Y de todos lo pueden checar ustedes. O sea que a lo mejor está al revés la situación. Pero, y C0 sí es para los objetos, ¿cierto? Y C1 es para los morfismos. Eso sí. Así. sí. Ok, y entonces, entonces fíjense como ejemplo, ¿no? Es mucho más fácil. Si yo me tomo X en top 0, eso quiere decir que es un objeto en espacios topológicos, ¿no? Y entonces ya queda mucho más claro, es un espacio topológico. Entonces yo puedo definir una nueva categoría que voy a denotar con tau X, donde los objetos es tau, donde tau es la topología de mi espacio topológico, es decir, son el conjunto de abiertos de mi espacio topológico, y los morfismos van a ser las inclusiones, ¿no? Entonces, lo que le estoy diciendo es que dado un espacio topológico, también me determina una categoría, el espacio topológico, donde los objetos de la categoría son los abiertos, ¿sí? Del espacio topológico, y los morfismos son las inclusiones. Entonces, esta categoría es súper importante. Cuando veamos sitios van a ver que es súper importante. Para la definición de gavillas es súper importante, ¿no? Entonces, esta es una cosa que, por eso las pongo de naranja, para que se convenzan, lo hagan el ejercicio, de que en efecto es una categoría, ¿no?
Entonces, porque esta categoría la vamos a trabajar, la vamos a generalizar, ¿no? Esa categoría es. Pero esto es justo el ejemplo que vimos de POSIT, ¿no? Es un POSIT en particular, ¿verdad? Con la inclusión de los abiertos con inclusión. Es decir, dado un conjunto cualquiera y me tomo todos los subconjuntos ordenados por inclusión, es un POSIT y me da una categoría, ¿no? Porque todo POSIT es una categoría. Entonces, estos abiertos los puedo ordenar por inclusión y entonces me da un POSIT y por lo tanto me da una categoría. Entonces me da ese mismo ejemplo. Pero bueno, aquí yo no lo di con el orden, simplemente dije la inclusión son los morfismos y entonces sí te da también un POSIT, pero puede ser que no lo vea así. O sea, sí es un POSIT, ¿no? Profe, entonces es una categoría. Entonces es una categoría. Sí, automáticamente, digamos, ese podría ser su argumento, ¿no? Si ya me demostraron que los POSIT son una categoría, si ya hicieron el ejercicio, entonces ver que esto es un POSIT, entonces automáticamente es una categoría, ¿no? Ya. De esas que vienen de los POSITs, por la inclusión. ¿Ok? Es una categoría muy importante. La siguiente definición, ya para acabar, rápido. Entonces son las definiciones más importantes, es que quiere decir que un morfismo sea un isomorfismo. Entonces, un morfismo va a ser un isomorfismo, pues si se cumple que es invertible. ¿Y qué quiere decir que sea invertible? Pues lo que se están imaginando todo el mundo. Yo tengo un morfismo F que tiene dominio X y codominio Y. Entonces, que sea invertible quiere decir que existe un morfismo G de YX de tal manera que las respectivas composiciones me dan la identidad. Eso es un isomorfismo. Piénsenlo en álgebra lineal, en teoría de grupos, todo. Un isomorfismo a veces se los definen como una función, por ejemplo, en la teoría de conjuntos, le definen un isomorfismo como una función biyectiva, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que sea inyectiva y suprayectiva. Pero eso me da automáticamente la teoría de conjuntos una función invertible. Me da una función que existe de regreso y que la composición me da la identidad. Y eso es un isomorfismo. La noción de isomorfismo es en realidad que existe esta función inyectiva, esta función invertible o la función inversa, ¿no? Porque se llama la inversa. Fíjense que, por ejemplo, en la teoría de grupos, pues las miles definen una función, es un isomorfismo si tiene núcleo cero y si con núcleo cero, por ejemplo, ¿no? Es decir, si es inyectiva y suprayectiva en términos de grupos que tenga núcleo trivial y con núcleo. Pero eso a su vez implica nuevamente que existe una función de grupos de regreso, que es un isomorfismo. Pero hay estructuras algebraicas en donde no es cierto. Por ejemplo, que si yo tengo que sea inyectiva y suprayectivo, que sea que tenga núcleo cero o que sea invertible, no necesariamente es cierto. La definición real o la definición correcta de isomorfismo es que sea invertible. Y luego están las monomorfismos y epimorfismos, como vamos a ver, y no siempre se cumple que sean inyectivos ni suprayectivos, sino siempre se cumple que sean isomorfismos. Pero entonces los isomorfismos son estos, ¿de acuerdo? Todos los isomorfismos en las categorías que ustedes están acostumbrados cumplen esta propiedad, independientemente de cómo se los hayan dado, ¿sí? Cumplen esta propiedad, ¿sí? Que tiene una función invertible. Lo que sí es fácil es ver que si tiene una función invertible en las categorías, entonces cumple la propiedad ya sea que el núcleo es cero o que es inyectivo o proyectivo, como sea que hay en la categoría que estén trabajando. Pero lo que no es cierto es al revés, ¿no? Ok, entonces F es un monomorfismo que para cualesquiera par de funciones adecuadas, es decir, aquí nuevamente le escribí, se me hace que al revés, y es que esa observación es cierta, le puse que con el eh, tiene que cumplir las condiciones adecuadas del dominio y codominio, lo que eso quiere decir, posiblemente mi notación aquí está al revés. Pero si eso se cumple, entonces lo que pasa es que la composición de F compuesto con G y F compuesto con H, si son iguales, eso quiere decir que G es igual a H. Ese es monomorfismo, está bien. F es un monomorfismo, si F compuesto con G igual a F compuesto con H, entonces G es igual a H. Aquí es lo de monomorfismo es como la inyectividad. Lo pongo como la inyectividad porque en muchas categorías es cierto que los morfismos, ¿no? Que son monomorfismos son los inyectivos, pero bueno, igual hay excepciones. Son de las cosas que les voy a dejar de ejercicios que chequen ahí algunas cositas, pero una forma de acordarse de la inyectividad es que si yo entiendo esta cosa como f evaluado en g, entonces yo lo que estoy diciendo es que f evaluado en g igual a f evaluado en h, implica que g es igual a h, es la definición de inyectividad. ¿Sí ven? Entonces es como la forma de acordarse de monomorfismos. Lo digo porque la definición de epimorfismo pues, es la dual a esta. Entonces, F en una categoría, un morfismo en una categoría es un homomorfismo. Si las composiciones ahora con la F del otro lado se cumplen, entonces implica que G es igual a H, ¿no? Entonces, nuevamente aquí posiblemente tenga un problema con los dominios y los codominios, si es que ese es el caso, pero entonces pues, lo que tienen que cumplir esos morfismos G y H es que los dominios y los codominios estén adecuadamente para que se pueda componer, ¿de acuerdo? Y les insistía yo que esto se puede expresar muy bien en términos de homomorfismos. Déjenme ponerle nada más aquí para terminar, ya terminamos.
Fíjense que la composición, o sea, si yo tengo un homomorfismo de X a Y, no pinta mi pluma. Aquí lo voy a poner aquí. Yo tengo de X a Y F y luego tengo de Y a Z G. En realidad me estoy tomando dos pares de morfismos. O sea, me estoy tomando un homomorfismo que va de X a Y y luego me estoy tomando un homomorfismo que va de Y a Z y entonces estoy definiendo un nuevo homomorfismo que va de X a Z. Entonces, para hablar de producto cruz y eso necesitaría que sean conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo que mi categoría es localmente pequeña, entonces esto está bien definido. Y entonces, aquí me tomo a mi F y aquí me tomo a mi G y lo que le estoy mandando aquí pues, es a la composición, ¿de acuerdo? Sí, esa es la composición, es eso, ¿no? Tengo una función, la función de composición es ni más ni menos una función de aquí para acá. Y por ejemplo, decir que es un monomorfismo, es decir que esta función es inyectiva, ¿no? ¿Sí? Decir que es un monomorfismo, ni más ni menos decir que esta función es inyectiva. Depende cuál es el elemento que fijen, ¿no? Depende quién es el elemento que fije. ¿Sí? O sea, si yo fijo F, no, si fijo G, entonces G es monomorfismo, si yo lo fijo, y entonces la función inducida, la función inducida es inyectiva, es fijando G. Y la otra va a ser si es un epimorfismo, si ahora fijando F, a lo mejor les puse los nombres al revés como lo había escrito ahí, pero si yo fijo ahora F, entonces la función inducida, variando la G, si es inyectiva, entonces es un epimorfismo, es definición de epimorfismo, ¿no? Entonces estos se los pongo aquí para que lo chequen. Voy a ponérselos aquí, les voy a poner esto. Y aquí la nota va a ser interpretar monomorfismos y epimorfismos en términos de, de esta función de composición, ¿no? Entonces ya se los dije básicamente, lo que hay que hacer es fijar una de las entradas y entonces me determino una función variando a la otra. Entonces F va a ser, cuando yo fijo F, va a ser un epimorfismo, bla, 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 ¿no? En términos de la inyectividad de la función inducida. Ok. Pues bueno, hasta aquí nos quedamos ahora, se nos acabó el tiempo, hay más cosas que decir de categorías. Como trabajo para ustedes, si es que nunca habían visto categorías, es que piensen en todos los ejemplos que se les ocurren de categorías o posibles categorías con los que se hayan encontrado en la vida, y vean si sí es una categoría o no, ¿no? O sea, vieron que hay cosas aquí que se juntan, ¿no? Pensarlo sin buscarlo, ¿no? Piensen, o sea, a lo mejor se han encontrado algo en los sistemas dinámicos. ¿Será que los sistemas dinámicos son una categoría? No sé, ¿no? Entonces piensen en cualquier cosa que se hayan encontrado y vean si es una categoría y ver, ¿no? Jueguen con ello, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y piensen en categorías que no sean concretas, a ver si se les ocurren categorías que no sean, digo, que no sean concretas y que no sean pequeñas y que no sean localmente pequeñas. Traten de pensar en ejemplos y contraejemplos. Eso, si ustedes lo hacen así por su cuenta y lo tratan de pensar, pues les va a servir para entender mejor las cosas que siguen, ¿no? Todo lo que sigue es la teoría. Ok, ¿alguna duda? ¿Comentario?